El Instituto Nacional de Migración de México informó que 350 migrantes, entre ellos 6 ecuatorianos, fueron encontrados en un tráiler hacinados y con signos de deshidratación. ¿Cuál es la situación de los ciudadanos que pretenden ingresar a Estados Unidos de forma irregular? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor William Murillo, candidato a la Asamblea Nacional por los Migrantes y director de 1-800 Migrante, para hablar sobre la situación de los ecuatorianos con ingreso irregular a Estados Unidos. Lamentablemente estos procesos no paran, hay todavía muchos ecuatorianos que quedan en la frontera, otros que logran pasar, y también la situación sin duda de muchos de ellos que es lamentable a esta hora. Doctor Murillo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes. Se ha reportado que 6 ecuatorianos estuvieron entre este grupo de los 350. No obstante, lo que preocupa es que constantemente, semanalmente, a veces tenemos noticias de ecuatorianos en este intento por llegar a Estados Unidos y utilizando generalmente los pasos irregulares, que son además por demás peligrosos. Sí, por supuesto, Fausto. Nosotros lamentablemente volvemos a hablar sobre el tema de los migrantes cuando hay una noticia internacional, pero la práctica es de que todos los días suceden esta clase de cosas y no se reportan. Pero hay muertos, hay secuestrados, hay personas que han sido violentadas, en fin, toda clase de accidentes y de provocaciones y de situaciones distintas, negativas para los migrantes ocurren no solamente en México, en el Darién, en el Camino, en Centroamérica, inclusive en las fronteras de Estados Unidos. Entonces, realmente la situación de los ecuatorianos cuando viajan irregularmente siempre ha sido difícil, Fausto, siempre. No obstante, ¿se sabe si tiene alguna cifra aproximada? Porque en algunos casos muchos de ellos están retenidos. De momento no han logrado tampoco cumplir su objetivo. Y hay también la demanda de que autoridades del gobierno tomen los casos. Bueno, si tomamos como datos lo que ha pasado en el Darién, que más de 250,000 personas están cruzando, y luego unimos estos datos con las cifras que nos están dando desde el CBP, desde el Departamento de Migración en Estados Unidos, podemos notar de que existe un aumento importantísimo en el cruce de ecuatorianos. Para darle referencias, por ejemplo, en el 2021 tuvimos 97,000 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados desde Estados Unidos. En el 2022 esa cifra baja porque México y Guatemala empiezan a solicitar la visa para los ecuatorianos y obviamente cayó a 25,000 los migrantes ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados. Esto duró más o menos un año hasta que los coyoteros encuentren nuevas rutas, vean las posibilidades de entrar, y ahora tenemos otra vez 88,000 ecuatorianos. En este año, 88,000 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados, y faltan 2 meses más para terminar el año fiscal. Entonces, yo creo que vamos a superar los 100,000, siendo este un nuevo récord de ecuatorianos que están cruzando hacia Estados Unidos. Muchísimos de ellos están siendo deportados de forma automática por la nueva legislación. Hay otro gran grupo que está siendo expulsado hacia México para que esperen por las citas de asilo, y hay otro grupo importante también que está esperando ya los procesos de presentarse a la corte, los procesos para poder ingresar a Estados Unidos. Entre ellos están muchísimos niños, mujeres que están solicitando la protección de Estados Unidos. ¿Cuál es la capacidad de acción que tienen las autoridades de Ecuador como para poder intervenir en estos procesos? Y en el caso de los deportados, pues no hay mucho por hacer, pero quienes están retenidos, quienes están incluso a la espera de que se resuelva su situación. Ninguna, Fausto, ninguna. Lamentablemente nosotros tenemos en la Constitución en la Constitución y en las leyes, tanto en la Ley de Movilidad Humana como en las nuevas leyes que se aprobaron recientemente en la desvanecida Asamblea, muchas palabras bonitas, pero en la práctica inaplicables y sobre todo sin presupuesto. Entonces, hay leyes en donde dice, por ejemplo, que los consulados tendrán que darles albergue a los ecuatorianos y ayudarles con ayuda legal para sus casos. Imposible.
Eso casi ni los Estados Unidos lo puede hacer, mucho menos lo va a hacer Ecuador. Pero fueron propuestas populistas que tuvieron el eco en la Asamblea y que en la práctica no funciona. Aquí, lamentablemente, Fausto, en el Ecuador tampoco hemos tenido una decisión política o una presentación de algún proyecto, de algo concreto por parte del gobierno ecuatoriano. Simplemente siguen repitiendo estas frases de proyectos y programas fallidos como el Dile No a la Migración Riesgosa, que sabemos que no funciona y que los números gritan lo que ellos no quieren escuchar. Los números son implacables. Las cifras que está dando el Departamento de Estado desde Estados Unidos relacionado con el número de ecuatorianos que quieren ingresar, las cifras que da México a diario sobre los migrantes ecuatorianos que quieren cruzar, las cifras que miramos y las imágenes que miramos en estos ríos de gente. Hay más gente que agua cruzando estos ríos de gente cruzando el Darién, desesperados por las condiciones críticas que tiene el país. Ahora, si bien resulta en la práctica imposible conceder algún tipo de ayuda en el ámbito legal, también de acuerdo a las condiciones y lo que se ha hecho desde Ecuador, resulta complicado regularizar o al menos solucionar los problemas por los que atraviesan nuestros migrantes. Hay una... Pero Fausto, le interrumpo. Claro. Permítame, mire, no es que es imposible, no existe la voluntad política. Ese es el tema de fondo, porque, por ejemplo, nosotros estamos en una condición tan difícil en el Ecuador que podríamos y podemos, y ya se ha dicho, se sabe desde Estados Unidos, de que el Ecuador, por ejemplo, calificaría para recibir el estatus de protección temporal, el TPS. ¿Pero qué necesita? Necesita un presidente que solicite al presidente Biden para que nos den esa alternativa del estatus de protección temporal, pero obviamente brilla por la ausencia. No hay gestión, tenemos un canciller que tampoco ha hecho nada por los migrantes, que no presentan opciones y en general es algo que ni siquiera depende ni del Congreso ni del Senado de Estados Unidos, es una gestión directa de presidente a presidente que podría hacerlo. Mira, si es que el presidente Lasso quisiera hacer algo que quede para la historia en forma positiva, debería ya pedir el TPS porque calificamos y eso permitiría un permiso de trabajo para decenas de miles de ecuatorianos que lo necesitan. Eso significa tener un Social Security, acceso al seguro social, crédito y sobre todo no te pueden deportar. Y lo más importante, vas a poder regresar al Ecuador y volver a regresar a Estados Unidos sin ninguna complicación. O sea, sacaríamos de las sombras a casi 1 millón de ecuatorianos siempre y cuando tuviéramos un líder que le interese. Entonces, no es que no se puede, no ha habido el interés. Y entonces, eso es lo que provoca que estemos trabajando en cuestiones políticas, por otro lado, pero también dando información adicional. Por ejemplo, ahora mismo, Fausto, el tema del entendimiento con Estados Unidos, que se dice que son más de 4.000 millones entre Estados Unidos y Ecuador para la cooperación en varios años. Ok, en ese entendimiento está la temática migratoria, está un acuerdo bilateral de migración, está en el acuerdo de libre comercio, por ejemplo, no solamente los productos... Debería ser parte de los temas que están sobre la mesa. Claro, es que tiene que estar en la mesa. Yo escuché alguna vez decir a un funcionario de la Cancillería, ese es un tema muy espinoso, mejor hablemos de las cosas que sí podemos y los temas espinosos dejémoslo para otro día. Pero dejémoslo para otro día, son años y años y años y décadas y no pasa nada. A favor y cientos de ecuatorianos que están en ese riesgo. Más necesitan. Y a la par de los años hay cientos de ecuatorianos que día a día se arriesgan en estos intentos de cruce de la frontera y son presa de otro de los temas que creo que es importante señalar, las mafias de los coyoteros. ¿Cómo combatirlas? ¿Cómo lograr frenar? Porque no es un fenómeno, además, exclusivo del Ecuador. Lamentablemente hemos visto imágenes de quienes cruzan la selva del Darién de distintas nacionalidades. La situación es aparentemente incontrolable. No es aparente, Fausto. Es incontrolable. Es muy difícil de que Panamá pueda poner un pare. Pueden cerrar las fronteras, pero es solamente cuestión de tiempo para encontrar rutas marítimas. Otra ruta.
para encontrar rutas aéreas, para encontrar rutas terrestres. Si hay que ir en submarinos, la gente se irá. Porque el problema de fondo no es la migración. ¿Cómo hacemos para detener a los coyoteros? No podemos, Fausto. Si mañana al presidente Lasso se le ocurre decreto de que todos los coyoteros del Ecuador se van presos, ok, se van presos. Y en menos de 3 meses le aseguro que tendremos nuevos coyoteros, nuevas rutas, nuevos pasajes. ¿Por qué? Porque el problema de fondo no son los coyoteros, el problema de fondo es que la gente busca a Estados Unidos. No se buscan ir a Venezuela, como dijo una señora que está desubicada. No se van a Venezuela. Se van a Estados Unidos porque allá ven el país de oportunidades, de sueños, de trabajo. Entonces, las redes de coyoteros van a estar ahí porque existe la gente que quiere pagar para irse. Y ahí es donde lastimosamente hacen su negocio con el sufrimiento de tantos migrantes. Ustedes han planteado de alguna forma desde 1-800 migrante, conociendo también la realidad de lo que ocurre en las zonas de frontera, con los ciudadanos ecuatorianos que están con el ingreso irregular, en situación migratoria irregular. ¿Han planteado ustedes alguna solución, digamos, que sea de largo plazo? Porque a veces son parches. Esto, por ejemplo, lo que mencionaba, que es importante. También se advertía desde Panamá posible cierre de las fronteras, pero esto no va a solucionar el problema de fondo. ¿Hay alguna propuesta? Hay varias propuestas. Yo creo que la más importante es tener representantes de los migrantes que vayan a trabajar por los migrantes y no que muchas de las veces nosotros hemos visto que hay representantes de los migrantes, me refiero a los asambleístas, que han votado en contra de los mismos intereses de los migrantes. Nosotros desde 1-800 migrante hemos venido trabajando desde hace muchos años, como ustedes han sido testigos, como la ciudadanía conoce, y por ejemplo nosotros fuimos los primeros que exigimos al gobierno de México que ponga la visa de ingreso para parar esa ola migratoria. Funcionó por un año. Si usted lo mira, Fausto, de 97,000 a 25,000 fue una caída espectacular. Pero eso no era suficiente porque se tenía que hablar con México, con Estados Unidos. El problema o la realidad migratoria que vive Ecuador no es, como usted dice, solamente un problema de nuestro país, es de Colombia, de Venezuela, de Haití, de Guatemala, del mismo México. Entonces nosotros no podemos dar soluciones locales cuando el problema es regional. Tenemos que tener mesas de trabajo y sobre todo no puede estar solamente la burocracia, porque muchos de estos problemas han sido generados por la burocracia. Tiene que participar la sociedad civil, tiene que participar ONGs, tiene que participar la ONU, tiene que participar la OEA, tiene que participar la Unión Europea. ¿Para qué? Para entre todos poder dar opciones y soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo es empezar por el tema de los servicios básicos, por lo menos en nuestros países. A largo plazo es crear un sistema en donde los ecuatorianos podamos trabajar y vivir dignamente. Y a largo plazo, obviamente, tener un país en que ya no sea necesario emigrar y se queden aquí desarrollando nuestro país. Pero ¿cuánto tiempo va a tomar eso? No va a ser en 1 año y medio con el próximo presidente. Y tampoco va a ser con el próximo, porque esto es un problema estructural de pobreza, de corrupción, de falta de oportunidades, de inseguridad jurídica. Aquí uno no puede darse ese lujo de hacer planes a largo plazo porque no saben qué es lo que va a pasar. Y así ningún país sale adelante. Ahora mismo, ¿cuántos ecuatorianos y cuál es la situación de estos ecuatorianos que están en la zona de frontera? Ustedes tienen reportes constantes, muchas veces a diario, de lo que ocurre allí. Ahora mismo, ¿qué es lo que ocurre con los ecuatorianos? Bueno, tenemos que diferenciar bastante el tema de quiénes son los ecuatorianos que están cruzando las fronteras. En primer lugar, tenemos los ecuatorianos que van legales con visa y se quedan. Tenemos los ecuatorianos que tienen una red de apoyo en los Estados Unidos y tienen al papá, a la mamá, al tío, al hermano, al vecino, en donde pueden llegar, quedarse, les van a dar de comer algo hasta que encuentren trabajo y por lo menos tienes en dónde quedarte. Ellos, por ejemplo, pagan el viaje y llegan. Y está el otro grupo
que está generando muchísimos problemas. El tema de los ecuatorianos que están solicitando asilo, aquellos que salieron de un día para otro porque les quisieron matar los lobos o cualquier grupo criminal que pero son muchos funcionando en el Ecuador, por las vacunas, por los secuestros, y cierran su local, cierran lo que tengan y se van, $100, $200, $500, y piensan que con eso van a llegar a Estados Unidos. Pero son muchos los ecuatorianos que están en esta situación, quienes han huido producto de estas amenazas y que están en solicitud de asilo. Son miles. Y eso ha provocado, por ejemplo, que muchos de los ecuatorianos estén ingresando porque tienen este famoso miedo creíble, que es uno de los puntos bases para poder tener ingreso. Si un ecuatoriano va y dice, no, yo quiero ingresar a Estados Unidos porque no tengo que comer, fuera. Porque quiero mejores oportunidades, fuera. Me quieren matar, fui víctima de secuestro, mi marido me quiso matar, me violaron. Esas son cosas entonces extremas. Cuando tú tienes esta situación de miedo creíble de que si regresas a tu país te va a pasar algo, te pueden matar, te pueden volver a violar, por ejemplo, entonces ingresas a Estados Unidos y ahí es donde empieza ese otro problema, que vamos a las ciudades como Nueva York, en donde Nueva York, por ejemplo, está obligado a darles comida y alojamiento como son solicitantes de asilo y porque están en una condición vulnerable. ¿Cuántos migrantes hay? Miles, hay más de 100,000 en Nueva York y de esos hay un par de miles que son ecuatorianos. Ahora, el problema no es solamente de la ciudad de Nueva York, porque una persona que solicita asilo no puede recibir un permiso de trabajo hasta 6 meses. Entonces, ¿cómo hace para que una persona no trabaje 6 meses? Entonces, el punto de fondo, Fausto, es de que no es solamente un problema de Nueva York, como le mencionaba, también es un problema ya mucho más grande de una falta de reforma migratoria en los Estados Unidos, que obviamente tiene que ver con lo que está sucediendo en otros países. ¿Por qué no tenemos un plan Marshall, por ejemplo, para Latinoamérica? Hablan sobre $3,000 millones que van a ayudar a los países del Triángulo de Centroamérica. Estamos hablando de Guatemala, Honduras, El Salvador, y que les van a dar dinero. Sí, pero eso no soluciona gran cosa. Esos dineros quizás vayan a terminar en las manos de los políticos corruptos. Se tiene que hacer otras cosas, especialmente en el tema de la pobreza extrema. Servicios básicos, empecemos por salud, educación, y luego vamos fomentando, cimentando un país que dé oportunidades, porque de lo contrario, la gente va a salir. William, y con esto quiero cerrar porque sí es importante lo que acaba de mencionar, las declaraciones del alcalde de Nueva York, Eric Adams, en el sentido de que de alguna forma están incómodos con ciertas acciones de los ecuatorianos en Nueva York. Quiero poner a consideración lo que ha dicho y enseguida lo comentamos, por favor. Nunca en mi vida he visto un problema así que no tiene final. No veo que esto termine y va a destruir la ciudad de Nueva York. Alguna vez recibíamos ciudadanos de Venezuela, ahora llegan de Ecuador, de Rusia viniendo por México, de África Occidental y de todo el mundo. Recibimos 10,000 migrantes al mes y tenemos un déficit de 12,000 millones que vamos a tener que cortar, y todos los servicios en la ciudad se verán afectados. Y apuntan básicamente a ciudadanos ecuatorianos y venezolanos. ¿Cuál es la situación realmente y cómo se puede de alguna forma parar esto, que incluso puede terminar en una estigmatización de los ecuatorianos que están, que en algunos casos incluso quienes van de turistas ya sienten los efectos? Mire, yo creo que son unas declaraciones políticas por la falta de acción desde Washington. Él ya ha pedido, por ejemplo, de que se den los permisos de trabajo de forma inmediata. Y desde Washington no le paran bola, como decimos popularmente. Entonces, cuando tienes a un alcalde al alcalde de la ciudad más importante del mundo, en donde tienes decenas de miles de personas que están viviendo en hoteles 5 estrellas, porque los asilados están en hoteles de 5 estrellas y les dan 3 comidas al día, porque eso dice la ley de Nueva York. Ahora, el abuso, claro que hay abuso y hay que decirlo como es. Por ejemplo, ecuatorianos que dicen que si quieren, que me quiero ir a Estados Unidos porque mi vida está en peligro. A ver, un momento. Tú puedes irte a cualquier parte del mundo y solicitar asilo. ¿Por qué tiene que irte a Estados Unidos? Porque es la excusa perfecta, ¿sí? Porque si fuera de salvaguardar mi vida, me voy a Colombia, me voy a Perú y ya está. Pero no es eso. Entonces,
lo están usando como la excusa perfecta para irse allá a Estados Unidos y obviamente Estados Unidos está reaccionando. Ahora, lo que dice el alcalde, claro, él ha estado, por ejemplo, con nosotros, yo he estado acompañándole al alcalde en los desfiles del 10 de agosto de la celebración de la independencia, nos conoce, sabe de nuestra comunidad. No es que esto es un problema de hoy, no, nos conoce quiénes somos, sabe que aportamos, sabe que somos una comunidad pujante y que ayudamos. Y obviamente es algo que llama la atención, que solo menciona a los dos, porque hay más personas que solicitan asilo de Ucrania que de Ecuador. Hay más personas que solicitan asilo de Haití que de Ecuador. Pero obviamente esto ya entra en un tema político. Ya hay un trasfondo. Yo creo que político. La solución realmente empieza en Estados Unidos por una reforma migratoria integral y luego trabajar en conjunto en la región. En suma, que se ocupen las autoridades de todos los países de sus migrantes. Doctor Murillo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctor. Ha sido el doctor William Murillo, candidato a la Asamblea por los Migrantes y director de 1-800 Migrante, hablando sobre la situación de los ecuatorianos con ingreso irregular a Estados Unidos. Algunas acciones que se requieren urgentes por parte de las autoridades, ha sugerido Murillo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.